Muy bien, muchachos, entonces continuamos acá con química, ¿sí? Ya vamos a empezar a ver química orgánica, ya con eso finalizamos las últimas clases de química, o sea, la última sección, por así decirlo, de química, que es química orgánica o la química del carbono, incluyendo alcanos, alquenos y alquinos. Bueno, no sé si vamos a llegar a alquinos, pero vamos a empezar con qué es la química orgánica, qué estudia y en qué se diferencia de cualquier otra área de la química, ¿ok? La química orgánica es quizás el área de mayor importancia actual de la química, debido a que la farmacología y la bioquímica dependen directamente de ella, ¿ok? Y la petroquímica también. Entonces, química orgánica, por el nombre, se refiere a química de compuestos orgánicos, o sea, estudia compuestos que son producidos dentro y por los seres vivos, ¿ok? Sean o no sean utilizados por eso. Sin embargo, la regla es que si un ser vivo produce un compuesto, directamente él lo utiliza o a otro ser vivo lo va a utilizar por él. Una característica importante es que todos los compuestos orgánicos, es decir, todos los compuestos que se producen por un ser vivo, tienen carbono en su estructura. El 99.9% siempre va a tener carbono en su estructura. Eso nos da también la consecuencia de que la química orgánica es también la química del carbono. Se encarga de estudiar compuestos que tienen carbono en su estructura, mientras sean producidos por los seres vivos. Hay otras moléculas que también tienen carbono, como el CO2, el monóxido de carbono, dióxido de carbono, ácido carbónico, los carbonatos, etcétera. Estos no son estudiados por la química orgánica. ¿Por qué? Porque esos compuestos no se producen por los seres vivos. El ácido carbónico es una mezcla, se produce cuando el dióxido de carbono del aire se disuelve en el agua. Eso genera ácido carbónico. No hay ningún ser vivo allí intermedio. Y el monóxido de carbono y el dióxido de carbono no se producen también necesariamente por los seres vivos. Se producen por la combustión de la materia orgánica, se producen por fenómenos volcánicos, se producen por muchos procesos de origen inorgánico. En ese caso, y por esa razón, estos compuestos de estructura muy sencilla son estudiados directamente por la química inorgánica, ¿ok? El inicio de la química orgánica lo vamos a trazar a 1828, en el cual ese señor, Wöhler, Wöhler eh, sintetizó por primera vez un compuesto orgánico en el laboratorio. ¿Por qué eso es importante? Si ahorita las síntesis de compuestos orgánicos se hacen en cualquier sitio, no es nada del otro mundo. Es porque hasta ese día que ese señor sintetizó ese compuesto, la urea, se creía que los compuestos orgánicos solamente podían ser producidos por un ser vivo. Había una diferencia filosófica además. La materia inorgánica y la materia orgánica eran distintas en que la materia orgánica tenía aliento vital o una fuerza divina. Entonces, siguiendo esa lógica, solamente si un compuesto tenía la fuerza divina, que venía de Dios, podía ser un compuesto orgánico, si no, no lo era. Cuando Wöhler sintetizó de forma manual, mezclando cianato de amonio, dejando cianato de amonio al aire, y que eso se convirtió en urea, él demostró, y al mismo tiempo se dio cuenta, de que sí era posible sintetizar compuestos orgánicos en ausencia de esa llamada fuerza vital, que no había ninguna diferencia mística o mágica entre la materia orgánica y la inorgánica, y en ese momento inició la ciencia de la química orgánica. Vamos a tener dos características importantes. Primero, diferencias. Los compuestos orgánicos siempre van a tener las cuatro moléculas orgánicas principales: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Siempre. Puedes incluir o se puede incluir fósforo y azufre, pero no necesariamente todas lo tienen. Sin embargo, todas, sin excepción, tienen carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. El número es elevadísimo, más de 10 millones de compuestos, y además la mayoría no son solubles en agua. Eso es porque el carbono no es un átomo soluble en agua. No son polares. Quiere decir que la mayoría de compuestos son solubles en solventes orgánicos también. O sea, orgánico disuelve orgánico. Compuestos como acetona, ácido acético, que es vinagre,
silol, polialcoholes, etc. Esos serían solventes orgánicos. Y además que los puntos de fusión y de ebullición suelen ser muy altos. Esto quiere decir que tienen estructuras muy estables, muy rígidas, que no se rompen fácilmente. En contraste, los compuestos inorgánicos pueden tener cualquier elemento en ausencia o con estos juntos. No hay tanta cantidad, apenas hay medio millón de compuestos, o sea 500.000 compuestos. La mayoría sí son solubles en agua, la mayoría son sales, y además tienen puntos de fusión y ebullición bajos, quiere decir que no son tan estables como los orgánicos. Toda la estructura orgánica, toda la química orgánica va a girar en torno al carbono, que es el compuesto estrella de la química orgánica. Y esto es porque él tiene unas propiedades particulares. Bueno, y en particular el átomo 12, el isótopo 12 de carbono. Eso es porque tiene unas características particulares. Nos vamos a enfocar en solamente estas tres: la covalencia, la tetravalencia y la autosaturación. En términos de covalencia, quiere decir que el átomo de carbono es capaz de formar con facilidad enlaces covalentes, es decir, que es capaz de unirse a compuestos que tienen una poca diferencia de electronegatividad. ¿Eso qué hace? Que se puede utilizar prácticamente cualquier no metal dentro de un compuesto con carbono. Eso es una ventaja bastante buena, porque aumenta la cantidad de compuestos que se pueden hacer. Si, por ejemplo, solamente pudiera unirse a los metales mediante enlaces iónicos, la diversidad de compuestos sería menor. Entonces, eso sería una limitante muy tremenda. Lo otro es la llamada tetravalencia. Cada átomo de carbono puede formar 4 enlaces covalentes, cosa que no cualquier otro elemento es capaz de hacer. El silicio lo puede hacer, pero el silicio tiene otras desventajas. Esto permite que un solo átomo de carbono pueda servir como eje central a muchos otros elementos, hasta 4. Y si esos 4 elementos son carbono, entonces ellos pueden hacer 4 también, y 4, y 4, y 4. Eso establece estructuras que pueden ser muy complejas y resistentes. Y por último, la autosaturación. En este caso, ¿a qué nos referimos? Que el átomo de carbono tiene la capacidad de formar entre ellos, o sea, carbono a carbono, enlaces simples, que son débiles, bueno, no débiles, pero son menos fuertes, enlaces dobles, que son más fuertes, y enlaces triples, que son el tipo más fuerte de enlace que existe. Eso permite que las estructuras químicas orgánicas tengan como una escalerita de fuerza. Hay unas que son más débiles, unas que son más rígidas, y eso obviamente, si nos referimos a que la vida está formada por carbono, da mayor diversidad para hacer muchas cosas, para construir cosas. Simplemente recordamos enlaces simple, doble y triple. Simple es 1 sigma, doble es 1 sigma y 1 pi, y triple es 1 sigma y 2 pi, el de arriba y el de abajo. ¿Ok? Un momentito. Entonces, como eso es muy corto, le voy a dar la clase la semana que viene también. Vamos a ver 2 clases el día de hoy. Vamos a clasificar los carbonos dentro de una molécula en tipos, ¿ok? Esos tipos son bastante sencillos. Simplemente es en qué posición está ubicado el carbono que estoy viendo y qué átomos tiene alrededor. Si el carbono está conectado a un solo átomo de carbono, lo vamos a llamar carbono primario. Fíjense acá cómo está. Tenemos un carbono en rojo que está conectado a un solo carbono y ya. No está conectado a 2, no está conectado a 3. Cuando está conectado a un solo carbono lo vamos a llamar carbono primario. No importa si está conectado mediante un enlace doble, triple o simple. Lo que importa es a cuántos carbonos está pegado, ¿ok? Si está uno solo, lo llamamos primario. Por lo tanto, aquí tenemos 3 carbonos primarios, este y este. Si el carbono está unido a 2 carbonos adicionales, lo vamos a llamar carbono secundario. Por ejemplo, estos que tenemos en rojo tienen un carbono a la izquierda y un carbono a la derecha. Ahorita vamos a entender por qué se quiere de esta manera.
como está unido a dos carbonos, lo vamos a llamar carbono secundario, ¿ok? Igual que tenemos acá, está unido a uno a la izquierda, a otro a la derecha. Por lo tanto, está formando un enlace doble. Es un carbono secundario. Obviamente, imaginarán quién sigue. Si el carbono está unido a tres carbonos, lo vamos a llamar carbono terciario. Por ejemplo, este carbono que tenemos en el triangulito tiene un enlace a carbono acá abajo, otro enlace carbono a carbono aquí abajo a la derecha y otro enlace carbono-carbono a la izquierda. Entonces, este es un carbono terciario, ¿ok? Y hay casos en los cuales tenemos un carbono cuaternario, que sería un carbono que tiene sus cuatro enlaces son con átomos de carbono. Entonces tiene uno arriba, uno a la izquierda, uno a la derecha y uno hacia abajo. Son cuatro enlaces con carbono, por lo tanto tenemos un carbono cuaternario, ¿ok? Vamos a hacer este ejemplito rapidito. Lo que tenemos que hacer en realidad es tomar el lápiz o tomar paint y dibujarle y ya, no se complique. Entonces vamos a ver, vamos a empezar con este que voy a poner en verde. Vemos cuántos enlaces forma. Está formando en realidad 4. Siempre van a formar 4 enlaces. El carbono siempre, absolutamente siempre va a formar 4 enlaces. La cosa es con qué. Está formando 3 enlaces con el hidrógeno y 1 con el carbono. Como está formando uno solo con el carbono, es primario. Vemos este que está haciendo lo mismo. Tiene 3 enlaces al hidrógeno y 1 con el carbono. Por lo tanto, también es primario. Este está haciendo lo mismo. Tiene 3 enlaces al carbono y 1 al hidrógeno y 1 al carbono. Y acá igual. Este está formando 3 con el hidrógeno, 1 con el carbono y este y este. Técnica rápida. Como el carbono siempre va a formar enlaces con todo el mundo, si el carbono aparece escrito como CH3, ya sabemos que es un enlace, que es un carbono primario, ¿ok? Eso es lo que dice. Generalmente, carbono primario aparece como CH3. De la misma forma, generalmente, un carbono secundario dice CH2, porque si forma 4 enlaces y 2 son con hidrógeno, los otros 2 usualmente van a ser con otro carbono a su alrededor. Por ejemplo, este, que está formando un enlace a la izquierda y a la izquierda y a la derecha con carbono. Y ya, es el único, no hay más. ¿Ok? Luego tenemos los terciarios. Son estos dos. Está formando carbono a la izquierda, abajo y a la derecha. Carbono a la izquierda, arriba y a la derecha. 3 enlaces carbono-carbono. ¿Ok? Y por último tenemos el único cuaternario, que es este que está acá, formando el centro de una cruz de carbonos. ¿Ok? Esa forma de escribir los compuestos orgánicos se llama fórmula. ¿Ok? Y en química orgánica tenemos muchas. Tenemos 4 en realidad, de las cuales ustedes tienen que aprender por ahora solamente 3. La fórmula en la que escribimos todo lo que hay se llama fórmula desarrollada. ¿Ok? Allí vamos a escribir todos los enlaces que hay en la molécula, simples, dobles y triples, y con cualquier elemento que existan. Entonces, por ejemplo, esta molécula está formada por 3 carbonos. Es una molécula de propano, ¿ok? Que es el gas propano se utiliza dentro de los encendedores. Es un combustible. Tenemos entonces un carbono que está unido a 3 hidrógenos mediante enlaces simples y a un carbono a la izquierda. Esto es un carbono primario. Tenemos a la derecha otro carbono con 3 enlaces a hidrógeno y uno a la izquierda con carbono. Esto es otro carbono primario. Y tenemos en el centro un carbono con 2 enlaces a hidrógeno, uno arriba y uno abajo, y uno a la izquierda y a la derecha con carbono. Esto es un carbono secundario, ¿ok? Porque está unido a 2 carbonos. La fórmula semidesarrollada es en la cual solamente vamos a hacer los enlaces carbono con carbono. Los otros enlaces no los vamos a colocar, ¿ok? Entonces es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Colocamos carbono, le colocamos todos los hidrógenos que tiene pegados sin escribir los enlaces.
Fíjense que este tiene un carbono y 3 hidrógenos. Este es un carbono y 3 hidrógenos. Con un enlace que es este es el que estoy escribiendo acá. ¿Ok? Y ese es a un carbono que tiene arriba y abajo 2 hidrógenos. Entonces sería carbono con 2 hidrógenos. Y luego el último enlace, que es este que tengo acá, es a otro carbono primario, CH3. ¿Okay? La tercera forma que se tienen que aprender es la fórmula global. Es en la cual escribimos todo lo que hay en el compuesto y no escribimos absolutamente ningún enlace. ¿Okay? La dificultad con esto es que no sabemos cómo están ordenados, no sabemos qué tipo de enlace está, no sabemos dónde están esos enlaces y a veces no se puede diferenciar el compuesto químico. ¿Okay? Acá sí se puede, esto es propano sí o sí, pero hay veces que no. Por ejemplo, si hubiese un azufre, ¿dónde está el azufre? ¿Está arriba? Aquí, 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 ¿dónde va? ¿No? Pero es una forma más rápida de escribirlo. Entonces lo que vamos a hacer es colocar el elemento y la cantidad. Seguido el otro elemento y la cantidad. No es necesario que siga un orden en particular, el orden es el que ustedes quieran. Pero siguiendo con el mismo tenemos 1, 2, 3 carbonos, carbono 3. Contamos, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrógenos, 8 hidrógenos acá. Hay una última forma, que es la forma que se hace en química orgánica, es una forma muy linda, que es esta. No vamos a escribir ni los carbonos ni los hidrógenos, solamente vamos a escribir los enlaces. Vamos a ver, ya. Ay, ¿por qué no? Ya. Entonces, el propano se escribiría, ay, ya que no se ve. El propano se escribiría de esta manera. Y ya. ¿Qué quiere decir esto? Cada punta de la línea, cada vértice, es un carbono y suficientes hidrógenos, ¿ok? Entonces, siguiendo esa norma, cada punta sería un carbono, carbono, carbono y carbono. Y tantos hidrógenos como haga falta. Sería CH, ¿sí? Y ahí tenemos que saber quién es primario, quién es secundario y quién es terciario. Las líneas son los enlaces, por lo tanto, si este carbono de acá arriba tiene 2 enlaces, acá puede ir un 2. Por lo tanto es un carbono secundario. Y estos que están en las esquinas son carbonos primarios, por lo tanto es CH3, CH3. ¿Okay? Solamente escribiríamos lo rojo, lo demás lo entendemos, lo asumimos, pero no se coloca. Compuestos más complicados, esa notación se usa en química orgánica porque compuestos complicados. Por ejemplo, eso es un ácido graso, un lípido. En lugar de escribir CH3, CH2, 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 COH, pero me faltó este. Solamente dibujo eso. Y la persona que lo lee ya sabe a qué me estoy haciendo referencia. ¿Cuántos carbonos hay ahí? Hay 1, vamos a ponerlos como puntitos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? Hay 9 carbonos allí. Esa sería la forma más abstracta de representarlo. Solamente escribimos los enlaces y las cosas que no sean carbonos ni sean hidrógenos. A menos que estén formando algo como esto, que es un grupo hidroxilo, ese se coloca. Pero solamente, ya saben, solamente van a aprender las 3. La otra no, esa es de universidad. Entonces, ¿preguntas? ¿Entendieron? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Seguro? Bien. Entonces, bien, ya la semana que viene arrancamos con el primer tipo de compuestos orgánicos, que son los alcanos, ¿ok?
son los que vimos hoy. O sea, esto es un alcano. Característica, su nombre termina en, se ríen, termina en ano, ¿ok? Por ejemplo, eh, propano, metano, butano, isopropano. Tienen una notación en latín que tienen que aprenderse. Por ejemplo, el metano es CH3. El metano sería CH3. ¿Ok? El metano es un compuesto raro porque es C. Lo estoy haciendo mal, perdón. CH4. Es un carbono lleno de hidrógenos. Ese es el más fácil. Luego tenemos el butano, que sería con 4 carbonos, el propano, que sería con 3 carbonos, el etano, que sería con 2. De allí tenemos el etanol, sería un alcohol de un alcano de 2 carbonos. Así vamos uno por uno, pero son fáciles, ¿ok? Entonces la semana que viene vemos ese tema. Por ahora, por el tema de hoy, van a tener una práctica calificada en la plataforma de esto, ¿ok? De identificar carbono primario, secundario y terciario y las fórmulas. De la primera parte no van a tener tarea porque eso es historia, es medio aburrido. ¿Está bien? Ya, profesor, lo va a subir, ¿no? Sí, sí. Profesor, lo va a subir, ¿no? Sí, claro. Ahorita tengo clase ¿con quién? Con Pre2. Cuando termine con Pre2, tengo que hacer otro montón de cosas. Y empiezo a subir todo, ¿ok? Ya. Listo, chicos. Entonces, nos vemos. Chaito. Chao, profe. Chao, Leonel. Chao, profe. Chao, profesor. Chao. Chao, profesor. Buen provecho. Feliz Chao, profe. tarde. Chao. Chao.